Entonces, ¿el factor de crecimiento tumoral no tendría nada que ver en este caso para formar un tumor? No, o sea, debe de haber vasos, sí, siempre que se va a formar tejido, ya sea benigno o maligno o tejido por reparación, tiene que haber vasos sanguíneos, debe de haber tejido de granulación o vasos de neoformación, porque necesitas nutrir lo que vaya a crecer en ese lugar, ¿ok? Pero no necesariamente cuando nosotros reportamos tejido de granulación significa que haya una neoplasia, es un proceso normal la formación de nuevos vasos para poder nutrir el tejido, sea cual sea. Nosotros andamos caminando, ¿ok? Y tenemos vasos sanguíneos y podemos tener alguna colateral, por ejemplo, en los miembros pélvicos, necesariamente tenemos tumores, ¿ok? Ah, ok. Gracias. ¿Sí? ¿Alguien más? Ok, tengo 34. Vamos a empezar ya aquí. Ok, ya ven la presentación. ¿Nos quedamos en esa diapositiva, Pablo? Sí, Ok. de hecho fue esa. Y les expliqué, ajá, ¿qué fue lo último que les comenté? A ver. Pues estábamos viendo, bueno, nos estaba preguntando principalmente sobre las nomenclaturas para tumores ya sean benignos o malignos y nos estuvo preguntando como ciertos ejemplos. Fue lo último que llegamos a ver. Ok. Les dije que leyeran el cuadrito del libro. Ya me acordé, ¿verdad? Ajá, exactamente. A ver, de los que hayan leído el cuadro, ¿alguien tiene preguntas o tiene dudas con respecto a cómo se nombran las neoplasias que ahí aparecen? ¿No? Ok. Entonces, Ay, yo sí tenía una duda, perdón, no dime, encendí el Rodolfo. micrófono. Es que tenía dudas si no había algún tipo de tumor benigno sobre respecto al tejido linfoide, porque en la tabla las mencionaba el maligno, que es el linfoma. Ajá. Sí, Entonces, no. El no, ganglio linfático no tiene neoplasias benignas, solamente tiene procesos inflamatorios y o reactivos y la neoplasia maligna. En el tejido linfoide no existen neoplasias benignas, ¿de acuerdo? Lo muchas mismo pasa, gracias. por Sí. ejemplo, en el epitelio testicular. En el testículo, ajá. Solamente hay malignos. Sí. Hablando de epitelio testicular, ¿de acuerdo? Sí. Uh-huh. Entonces, igual en el testículo, habitualmente lo que vemos son procesos inflamatorios, quistes, que normalmente son por restos embrionarios, y las neoplasias malignas. De acuerdo. Gracias, doctora. ¿Sí?
¿Alguien más? Yo tengo una duda, doctora. No es tanto relacionado con la tablita, pero apenas estuve leyendo un poquito y encontré un caso sobre algo llamado rabdomiosarcoma. Entonces, esto quiere decir que, por ejemplo, los que se produzcan en el músculo estriado también se pueden producir, por ejemplo, en este caso, o sea, en el ojo. Todos los lugares donde tengamos músculo, ¿sí? A ver, esto es algo súper importante, doctores, ¿ok? Tenemos músculo liso y músculo estriado, no nada más, por ejemplo, el músculo estriado en los músculos, en las extremidades, o el músculo liso, por ejemplo, para mover el intestino, ¿no? O, por ejemplo, el útero. O sea, recuerden que todas las partes de nuestro cuerpo, los cabellos, los pelos, los anexos, doctores, tienen músculo, ¿ok? Y es músculo liso, doctores, ¿ok? Entonces, todas las partes de nuestra economía o de nuestro cuerpo que tengan músculo, que tengan grasa o todos los componentes que tenemos en nuestro cuerpo, para entenderlo así, todos los tipos de tejido que tenemos en nuestro cuerpo, en cualquier lugar, en poca o en gran cantidad, son susceptibles a desarrollar neoplasias, ¿de acuerdo? Entonces, el ojo, ¿sí? Para que podamos moverlos, para poder mover los ojos, necesitamos músculos. De hecho, tenemos varios músculos periorbiculares, precisamente para la movilización del globo ocular. Entonces, si es músculo estriado en este caso, es susceptible de que tenga rhabdomiomas o rhabdomiosarcomas. Ok, gracias, doctora. Entonces, ojo, en cuestiones de patología, doctores, tenemos patologías o neoplasias que a veces están descritas en ciertos órganos o en ciertos tejidos, pero sí, en cierto órgano. Pero si, por ejemplo, en otro órgano diferente tenemos ese tejido, es muy probable o es posible o hay probabilidad de que también pueda aparecer una neoplasia de ese tipo, aunque no esté descrita allí, ¿de acuerdo? Entonces, van a haber, por ejemplo, algunos casos que pueden ustedes encontrar que digan presentación de un caso, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque son casos raros, porque normalmente un rhabdomiosarcoma es más frecuente que lo veamos precisamente en músculo estriado y hablamos de extremidades. Ajá. A que lo veamos en el ojo. Pero lo que hay que entender, o sea, y a lo mejor uno como patólogo de pronto ya no lo ve así como que, qué novedoso, ¿verdad? O sea, a veces cuando se hacen publicaciones de artículos y que nos buscan a los patólogos para apoyarlos, pues de pronto uno va, pues les ayuda porque sí, porque un artículo no le cae mal a nadie. Pero de pronto uno ve y dice, chala, pues ¿qué tiene pues de interesante? ¿Por qué? Porque a nosotros como patólogos, el que nos logren publicar un artículo en una revista de patología, sí es un poquito más complicado. ¿Por qué? Porque realmente te piden, o sea, que sea algo bien exacto, bien específico y que de verdad sea raro. O series de casos, ¿sí? Y que valga la pena la revisión de toda la serie. Pero si no, no, de hecho, por ejemplo, cuando encontramos casos así como que no extraños, sino que tengan poca frecuencia, cuando nos salíamos a publicar con alguien, habitualmente preferimos que aparezca en una revista, por ejemplo, si es de gineco, si es de imagen, o estamos trabajando con un radiólogo y es una neoplasia, no sé, retroperitoneal o de mama, que sea algo raro, preferimos buscar el lado de las otras revistas, porque patología sí es un tanto complicado conseguir realmente que te publiquen un artículo, porque pues podemos encontrar, o sea, a veces no son casos novedosos, porque sabemos que puede haber. ¿Okay? Entonces, nada más no se les olvide que todos los tejidos
en el lugar donde se encuentren, son susceptibles de desarrollar ciertas patologías, aunque tengamos un fragmento pequeño de ese tejido o tengamos muchísimo tejido. ¿De acuerdo? ¿Alguien más? ¿No? Ok. Entonces, ya quedamos en el entendido de que las neoplasias malignas se van a nombrar de acuerdo a su origen histológico y que el origen histológico puede ser epitelial o mesenquimatoso y dependiendo de ello lo vamos a llamar. Y aparte le podemos agregar el aspecto que tengan. Dijimos que las neoplasias epiteliales se denominan carcinomas y las neoplasias mesenquimatosas se denominan sarcomas, ¿de acuerdo? En el caso, por ejemplo, de los adenocarcinomas, decíamos que la característica que tiene es que van a formar glándulas, ¿de acuerdo? Ok. Y en el caso de los sarcomas, recuerden ustedes que van a ser dependiendo del tejido mesenquimatoso donde se hayan originado y obviamente ciertas características que puedan tener para que se les dé la denominación. Anteriormente, doctores, las neoplasias malignas se nombraban solamente con ciertas características, nada más lo que se veía al microscopio. Actualmente, doctores, para que podamos decir carcinoma poco diferenciado, antes era suficiente decir eso, actualmente no. ¿Por qué? Porque actualmente, como tenemos terapias blanco o terapias específicas de tratamiento para cada origen de las neoplasias, el decir carcinoma poco diferenciado a los clínicos o a los quirúrgicos es decirles nada. Básicamente a los oncólogos médicos, eso es decirles nada. ¿Por qué? Porque ellos no pueden dar una quimioterapia dirigida, específica. Entonces, actualmente, para que nosotros les podamos decir específicamente el tipo de neoplasia, algunas de ellas van a requerir la realización de marcadores de inmunohistoquímica. ¿Ok? Bueno, y ahora, doctores, en esta parte es con respecto a las características que tienen y que pueden compartir las neoplasias benignas y las neoplasias malignas. Para que podamos tener una neoplasia, doctores, lo primero que vamos a necesitar es la transformación de la célula diana o lo que se conoce como mutación. Si no tenemos una célula mutada o una célula que haya cambiado, doctores, no vamos a poder tener el desarrollo de una neoplasia. Una vez que esa célula se ha transformado, esa célula se va a replicar y va a crecer de tal modo que empieza a formar una neoplasia, ¿sí? Una neoformación o tejido nuevo. Dentro de las características que nos pueden ayudar, doctores, a definir si se trata de una neoplasia benigna o de una neoplasia maligna, se encuentra el ritmo de crecimiento. El ritmo de crecimiento se refiere a la velocidad con que una neoplasia va a poder replicar sus células y por ende crecer. Luego entonces, habitualmente sabemos que si hay una neoplasia que crece rápido, está asociado con malignidad y que las neoplasias benignas generalmente son de crecimiento lento. Sin embargo, doctores, no siempre es así y podemos tener neoplasias benignas que crezcan muy rápido y neoplasias malignas que crezcan lento. Luego, entonces, doctores, dentro de estas características, el ritmo de crecimiento y la mutación son características que van a compartir tanto las neoplasias benignas como las neoplasias malignas. Una vez que la neoplasia empieza a crecer, doctores, el siguiente paso o la característica con la que podemos darnos cuenta si se trata de una neoplasia benigna o una neoplasia maligna puede ser la invasión local.
¿Por qué? ¿A qué se refiere la invasión local? Es decir, cómo afecta al tejido que se encuentra alrededor. Se dice que las neoplasias benignas no afectan el tejido que lo rodea, que rodea esa neoplasia, de tal modo que cuando ustedes como quirúrgicos entran a quitar una neoplasia benigna, pueden entrar y prácticamente quitarla completa. ¿Por qué? Porque está bien delimitada, porque la mayoría de las neoplasias benignas van a tener una cápsula. La cápsula, doctores, es tejido fibroso que lo que va a hacer es rodear y contener ese crecimiento para que, si bien es cierto, mientras vaya creciendo, la cápsula lo que va a hacer es ir solamente empujando o desplazando el tejido que se encuentra alrededor. Y cuando ustedes como quirúrgicos entran y quitan esa lesión, pues la pueden quitar completa porque logran ver hasta dónde afecta al tejido que lo rodea por la presencia de la cápsula. Sin embargo, doctores, tenemos neoplasias malignas que también forman cápsulas, doctores, y no por tener una cápsula dejan de ser malignas. Y tenemos neoplasias benignas que no forman cápsulas y crecen de manera infiltrante, es decir, se meten las células, doctores, de manera que pueden formar caminos entre las células del tejido que los rodea, ser células benignas a través de las cuales van infiltrándose las mismas células neoplásicas, que cuando ustedes entran como quirúrgicos, doctores, no logran ver hasta dónde llega la neoplasia, ¿ok? Entonces, siempre les pongo de ejemplo con mi mano, es como si mi mano fuera una neoplasia y la palma de la mano fuera la porción principal de la neoplasia y mis dedos fueran los crecimientos infiltrantes, la parte que infiltra. Y entonces imagínense que los dedos, como si metiera yo los dedos en masa o en lodo, en tierra, en lo que ustedes gusten, o sea, los sumerjo, entonces ustedes, ¿qué es lo que verían? Lo que verían fuera sería prácticamente la palma de la mano y eso es lo que ustedes quitarían y los dedos, que sería la parte que infiltraría, ustedes no lograrían ver hasta dónde llega. Entonces, la invasión local, como la describen, que es limitada por una cápsula en las neoplasias benignas e infiltrante en las neoplasias malignas, no siempre cumple ese requisito o esa regla, doctores, puesto que tenemos neoplasias benignas que pueden crecer de manera infiltrante y neoplasias malignas que puedan crecer con una cápsula. Doctora, tengo una pregunta. Si fuera una neoplasia infiltrante maligna, y aún así nada más quitan la porción que usted mencionó, la que sería como por la palma de la mano, las otras porciones que están infiltradas, ¿esas aún podrían hacer metástasis? Sí. De hecho, en las neoplasias malignas, la forma correcta de que ustedes como quirúrgicos quiten la lesión no es solo entrar a quitarla y ya. Lo más recomendable es que siempre cuando quitan una lesión maligna o una neoplasia, ya sea benigna o sea maligna, la refieran, es decir, le pongan hilos, suturas o con lo que ustedes gusten y manden, pero que logren ustedes especificar, por ejemplo, con hilos, lo más frecuente que utilizan son hilos, y por ejemplo digan una seda o un bicril o el hilo que hayan utilizado, 1 es borde superior, 2 es borde inferior. Y ya nosotros con un solo hilo que ustedes nos pongan, nosotros ubicamos ya perfectamente el resto de los límites. ¿Y eso por qué es importante? Porque, por ejemplo, si fuera una neoplasia como como sucede con las malignas, que no están bien delimitadas, si ustedes me mandan el tejido, ¿sí? Y, por ejemplo, cortaron hasta acá, pero sigue teniendo neoplasia, mi mano es neoplasia y el círculo azul es lo que ustedes quitaron. Si ustedes nos mandan referido y pusieron una seda aquí arriba, ¿sí? En el borde superior, cuando yo les reporte el diagnóstico, les refiero a los límites quirúrgicos y entonces se dice borde superior negativo, borde lateral
negativo, borde medial negativo, borde inferior positivo, ¿de acuerdo? Ojo, son bordes, ¿de acuerdo? La parte donde quitaron ustedes, que va a ser la parte de este lado, eso se llama lecho quirúrgico, o a veces lo reportamos, están más acostumbrados los quirúrgicos a que se los reportemos como borde profundo, ¿ok? Entonces, cuando ustedes nos refieren una pieza, nosotros les podemos dar específicamente cómo están los bordes. Y, por ejemplo, en este caso que hay uno positivo, ¿saben ustedes si quedó uno positivo dónde van a entrar y dónde van a quitar todavía? ¿Dónde van a ampliar el margen? A diferencia de que si ustedes nos envían sin referir el tejido, nosotros les vamos a poner uno de los bordes positivo. ¿Cuál fue? ¿Quién sabe? Vas a entrar y vas a tener que ampliar todo alrededor de la lesión. ¿De acuerdo? Cuando ustedes no nos refieren, el único que nosotros les podemos especificar es el profundo. El resto nada más le ponemos positivos o negativos como se encuentren, ¿de acuerdo? Sí, doctora, gracias. Y entonces siempre que dejen ustedes que un borde está positivo, habitualmente o cuando dejan lesión residual, lo que tienen que hacer es entrar a quitarla, si es posible, ¿ok, doctores? Hay ciertas situaciones en las que no es posible volver a entrar, pero en medida de lo posible hay que entrar y hay que ampliar los márgenes o quitar toda la lesión. ¿Por qué? Porque con algo que ustedes hayan dejado de lesión, la neoplasia va a volver a crecer. No solo da posibilidades de metastatizar, sino que vuelva a aparecer la neoplasia en ese sitio, ¿de acuerdo? Además de metastatizar. ¿Ok? Y entonces, la última característica, doctores, es la metástasis. La metástasis es la única característica que solo tienen las neoplasias malignas, doctores. Una neoplasia benigna no va a dar metástasis. ¿Por qué? Porque las metástasis se dan por vía linfática o por vía vascular. Y tanto los vasos como los linfáticos, doctores, se encuentran en el estroma. Y para que una célula pase del epitelio hacia el estroma, necesita forzosamente romper su membrana basal. Una neoplasia benigna no rompe membranas basales. Sus membranas basales están íntegras, doctores. Las únicas que rompen membranas basales son las neoplasias malignas. Y entonces, al momento de que rompen una membrana basal, pasa al estroma y es mucho más fácil que encuentre un vaso sanguíneo o un vaso linfático. ¿De acuerdo? Entonces, su libro les pone como primera característica la diferenciación, ¿ok? La diferenciación, doctores, no es necesariamente algo que deban tener las neoplasias benignas y las malignas. ¿Podemos encontrar diferenciación en ambas? Sí, doctores, pero podemos tener neoplasias bien diferenciadas y neoplasias poco diferenciadas. De hecho, en su libro les menciona que habitualmente las benignas son bien diferenciadas y las malignas son poco diferenciadas. Y en lo poquito que hemos visto de temas, doctores, a ustedes les he mencionado, por ejemplo, en los casos de los adenocarcinomas. Tenemos adenocarcinomas bien diferenciados y adenocarcinomas poco diferenciados, ¿ok? Entonces, el grado de diferenciación, ¿sí? Casi siempre va a estar relacionado con neoplasias malignas y va a depender de qué tanto se parezca la neoplasia al tejido que le dio origen. Luego, entonces, mientras más se parezca, va a ser bien diferenciado y mientras menos se parezca, va a ser poco diferenciado. El cómo lo clasifiquemos en bien, moderado o poco diferenciado va a depender de las características o del tipo de neoplasia que sea, si es epitelial o si es mesenquimatosa.
Para las epiteliales, doctores, está asociada con la característica histológica del epitelio donde se originó, mientras que para los sarcomas el grado de diferenciación existe una clasificación especial de la asociación de los sarcomas, doctores, donde nos hacen clasificaciones dependiendo del tipo de sarcoma que sea. Puede ser bien diferenciado, poco diferenciado o moderadamente diferenciado o darle grados, doctores, ¿ok? Pero existe una clasificación y existe un órgano internacional que se hace cargo de eso, de regular y de definir cuáles pertenecen a cuál grupo en el caso de los sarcomas, ¿ok? En la otra característica que les mencionan, doctores, es la anaplasia. La anaplasia, doctores, es una neoplasia cuando está muy poco diferenciada, doctores, cuando ya no logramos definir de dónde se origina. Ojo, doctores, la anaplasia habitualmente la vemos en neoplasias malignas, pero podemos tener neoplasias benignas que sean anaplásicas, son las menos, doctores, pero sí las hay y nos cuesta a los patólogos cuando nos topamos con un caso de neoplasia benigna anaplásica. O sea, nos topamos con un verdadero problema, poder diferenciarla, porque tiene todas las características de la anaplasia, y la anaplasia, como su libro les menciona, es sin o echar para atrás, algo así les dice, creo, ir en reversa. ¿Okay? O sea, significa que la célula se vuelve primitiva, doctores, ya no recuerda a nada. Entonces, la anaplasia, doctores, tiene ciertas características que nosotros debemos identificarlas al microscopio para poder nombrar a una lesión como anaplásica, ¿ok? Entonces, la primera de ellas, doctores, habla del pleomorfismo celular. ¿Esto qué significa? Que las células pueden tomar diferentes formas, doctores. La hipercromasia hace referencia al aumento en la calidad pintorial de los núcleos. La hipercromasia significa que los núcleos se van a teñir mucho más oscuro. Esto, doctores, es porque en una neoplasia maligna la velocidad de replicación está aumentada. Y entonces, si la velocidad de replicación está aumentado, lo que está en constante movimiento es el material genético que se encuentra en el núcleo. Y entonces, lo que se va a teñir más oscuro, porque vamos a tener un aumento en la cantidad de esos cromosomas o de esa cromatina, doctores, va a ser el núcleo. Entonces, la hipercromasia significa núcleos oscuros, que nos va a hablar realmente de la velocidad de replicación que va a tener una neoplasia. La siguiente característica es la pérdida de la relación núcleo-citoplasma. Esto, doctores, aplica exclusivamente para las neoplasias epiteliales, ¿ok? Entonces, tenemos que una célula epitelial, su relación núcleo-citoplasma normal es de 1 a 4 o de 1 a 6, es decir, el núcleo, ¿sí?, cabe tantas veces en el citoplasma. Entonces, 1 a 4 significa que el núcleo vale 1 y el citoplasma vale 4. Un núcleo yo lo puedo acomodar 4 veces en el citoplasma de esa célula. ¿Esto qué es lo que quiere decir al final de cuentas, doctores? Que los núcleos en las células epiteliales normales son pequeños y el citoplasma es amplio, ¿ok? Entonces, una de las características que tienen las neoplasias malignas es la pérdida de la relación núcleo-citoplasma, donde cuando esto sucede, doctores, tenemos que el núcleo es prácticamente del mismo tamaño que el citoplasma, o pueden ser a veces 1 a 2, es decir, solamente un ribete o un poco más de citoplasma tenemos, además del núcleo que estamos viendo, ¿de acuerdo? Y entonces estaría perdiendo la relación normal. La siguiente característica son las mitosis abundantes. Como ya les dije, si tenemos una neoplasia, doctores, y está creciendo porque está replicándose muy rápido,
Obviamente, para que una célula se pueda dividir, necesita el proceso de mitosis. Recuerden ustedes que en la mitosis lo que obtenemos es 2 células hijas idénticas, doctores, ¿de acuerdo? Y esto, ¿por qué viene a colación? Porque en la mitosis lo que vamos a obtener son 2 células. Y se obtienen 2 células no nada más porque quiera la célula solo tener 2, no quiera tener más, no, sino porque recuerden ustedes que los cromosomas tenemos cromátides y las cromátides, doctores, son 2. Cuando se va a separar el material genético, la célula se elonga y quedan 2 usos polares. Entonces, cada una de las cromátides se va hacia uno de esos extremos y entonces el material genético se va a dividir la mitad en un lado y la mitad en el otro, doctores. Y entonces vamos a tener que por eso tenemos 2 células hijas idénticas, ¿ok? ¿Por qué? Porque como el material genético se dividió en 2 partes, solamente hay 2 células. ¿Qué es lo que sucede en las neoplasias malignas? Y por eso dice mitosis abundantes. Vamos a ver que las células tienen un aumento de mitosis, pero la diferencia es que una mitosis normal es una mitosis bipolar, tiene 2 polos, doctores, ¿de acuerdo? Mientras que las mitosis abundantes que nosotros vemos en las neoplasias malignas son mitosis multipolares, es decir, tienen más de 2 polos. No se separa el material genético en dos sitios, doctores. ¿Por qué? Porque precisamente la célula maligna tiene alterado de tal forma su material genético, ¿sí? O su ciclo celular, esa célula neoplásica, que lo que va a hacer es producir células con muchos polos para que el material genético se divida y entonces de una célula no solo obtengamos 2, sino que obtenga mucho mayor cantidad de células neoplásicas y esto le permita crecer mucho más rápido. De hecho, se dice que las neoplasias malignas aumentan en número potencial, doctores, a diferencia de la mitosis que va de una célula, se obtienen 2 y después de esas 2 van a tener 4. En el caso de las neoplasias malignas, no, doctores, son exponenciales los incrementos de las células, precisamente por las mitosis atípicas que tienen, ¿de acuerdo? La siguiente característica es la pérdida de la polaridad. Esto, doctores, se refiere específicamente a cómo se disponen las células dependiendo del tejido que sea. En los epitelios, en los tejidos epiteliales, doctores, recuerden ustedes que va a depender del tipo del epitelio al que nos estemos refiriendo. El ejemplo que siempre les pongo es el epitelio plano, estratificado, no queratinizado, o si ustedes lo quieren queratinizado, maduran igual. Habitualmente estos epitelios, doctores, van a madurar desde la base hacia la superficie. Luego, entonces, la célula basal va a ser mucho más grande su núcleo que la célula de la superficie. En la célula de la superficie el núcleo va a ser pequeñito y así van a madurar normalmente en un epitelio que esté normal. En la superficie no vamos a ver células con núcleos grandes, ¿ok? O con nucleomegalias. En la parte superior solamente vamos a ver células con núcleos pequeñitos. En un tejido mesenquimatoso, pues obviamente va a depender del tejido que estemos viendo, doctores. Pero en el caso, por ejemplo, del músculo, si ustedes, por ejemplo, es un ejemplo muy burdo, doctores, pero cuando ustedes comen bistec, ¿sí? Para que se les facilite cortar ese pedazo de bistec, ¿qué es lo que tienen que buscar? La dirección de las fibras, ¿cierto? Si las cortan oblicuas o las cortan perpendiculares y se topan con algún nervio o con un fragmento de fascia, doctores, les va a costar un poquito de trabajo cortarlo. Entonces, para que sea mucho más fácil, hay que buscar cómo se disponen las fibras del músculo. A eso se refiere la pérdida de la polaridad. Un músculo habitualmente va a crecer en cierta dirección sus fibras y todas van a ir hacia ese lugar.
Cuando se pierde la polaridad en los tejidos mesenquimatosos, ya las células no van a ir todas hacia el mismo sitio, sino que empiezan a formar remolinos o a distorsionarse. En el caso de los epitelios, doctores, madurarían, encontraríamos, por ejemplo, en la superficie células con núcleos muy grandes y eso significaría que está perdiendo la polaridad, es decir, la dirección hacia donde están madurando las células. Y por último, doctores, son las células neoplásicas gigantes. ¿Qué significa esto? Pues resulta que en las neoplasias malignas que tienen anaplasia, doctores, las células están tan alteradas que lo que van a hacer es que van a juntarse entre ellas, quedan muy juntas una de la otra, de tal modo que terminan fusionando sus citoplasmas, doctores, y haciendo una sola célula que se ve mucho más grande porque es la combinación de varias de ellas. Y ahora, doctores, en imágenes histológicas, en esta imagen lo que se trata de explicarles es el pleomorfismo celular. Y dijimos que el pleomorfismo celular son las células de diferentes formas, doctores, y tamaños. Si ustedes ven esa imagen, recuerden que lo eosinófilo rosa es citoplasmas y lo basófilo morado significan núcleos, doctores. Entonces, si ustedes se fijan, tenemos núcleos que se ven redondos, otros se ven ovalados, unos se ven grandes, otros se ven pequeñitos, como por ejemplo, este núcleo se ve más grande y ven ustedes el centro, un nucleolo, ese punto rojo que ustedes ven allí se llama nucleolo, doctores. Igual, vean, este de acá le vemos las mismas características, ¿ok? Pero vean, por ejemplo, el resto no se ven como estos, no se parecen a este. Ok, la siguiente característica es la hipercromasia. Y dijimos que la hipercromasia era el aumento de coloración de los núcleos y esto es por un aumento en la cromatina, doctores. Entonces, si ustedes se fijan, por ejemplo, este núcleo que tienen acá tiene dos nucleolos, ¿sí? Y se ve, pues normal, se ve basófilo. ¿Ok? Mientras que este y este, doctores, los núcleos se ven negros completamente. A eso se refiere el término hipercromasia. La siguiente característica era la pérdida de la relación núcleo-citoplasma. Y les dije que esta característica era específica o exclusiva para las neoplasias epiteliales o las células epiteliales. Entonces, si se fijan, si seguimos la regla de que una célula epitelial, su relación núcleo-citoplasma es 1:4 o 1:6, vean, por ejemplo, esta más o menos sería relación núcleo-citoplasma 1:2, esta sería 1:1 y esta igual, vean cómo apenas se ve una orillita de su citoplasma. En esta imagen, doctores, lo que sigue son las mitosis atípicas aumentadas o incrementadas. Dijimos que las mitosis normales, doctores, o mitosis típicas son bipolares, es decir, vemos dos polos, como si se estuvieran uniendo los dos puntos, doctores, y el material genético lo vemos como si fuera así una vibración continua entre los dos cromátides, doctores. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando vemos mitosis atípicas? Vamos a ver varios polos hacia donde se divide el material o se dirige el material genético. La mejor muestra es esta célula del centro, ¿sí? Esta de aquí es una célula neoplásica y vean cómo se ven varios puntillos de material oscuro, que es cromatina. Entonces, por ejemplo, este puntito es una, este puntito es otro, lo llevamos 2, este punto es 3, este punto es 4, y en esta que está más larga correspondería a uno aquí y otro acá. ¿Ok? Entonces tenemos que son 6 usos polares, por lo menos ahí. Entonces, eso lo convierte en una mitosis atípica. Y entonces, por ejemplo, esta es una mitosis atípica, estas dos que ven aquí son mitosis atípicas que están allí juntas, esta de acá es otra mitosis atípica, esta de acá es una mitosis atípica. Entonces,
En esta imagen, doctores, que esta es una imagen a 20 por, el microscopio tenemos 5 por, 10 por, 20 por, 40 por y 100 por. El de 100 es el de aceite de inmersión o la lente de inmersión. Los demás son secos. Cuando ustedes llegan a ver que en algún lugar dice a seco fuerte, significa que lo estamos viendo en el de 40, en el aumento de 40 por. Se llama seco fuerte porque es el de más alto aumento sin necesidad de que le pongamos un líquido para poder observar esas células. Entonces, doctores, este aumento no es el de 40 por, es el 20 por. Para que nosotros contemos número de mitosis por campo, las tenemos que contar en 40 por, ¿ok? Y eso se llama campo de alto poder o campo seco fuerte. Entonces, por ejemplo, en esta, que no es ni siquiera, les decía yo, un 40, es un 20, estamos hablando de que por lo menos le veo 2, 3, 4, 5, 6, mínimo, logro ver 6, debe tener más de 8, ¿ok? En ese campo, y no es un campo de alto poder. Entonces, esta es un índice mitósico muy elevado. ¿Cómo es que nosotros podemos medir qué tanto se está replicando una célula? Lo medimos en base al conteo de mitosis, doctores, en lugares pobres, lo hacemos así, contamos mitosis. Y si lo queremos hacer de manera más específica, doctores, se hace con estudio de inmunohistoquímica. Utilizamos un marcador que se llama Ki67 y el Ki67 nos va a marcar todas las células que se encuentren replicándose en ese momento y entonces lo tenemos de una manera mucho más exacta. La siguiente característica, doctores, es la pérdida de la polaridad. Les decía que la pérdida de la polaridad se va a basar dependiendo del tipo de tejido que estemos viendo. Y entonces, por ejemplo, en doctores, todas las muestras que les estoy poniendo son de un rhabdomyosarcoma, ¿ok? Bueno, era un sarcoma. Entonces, por ejemplo, en doctores, como se tenían que disponer las células, eran en bandas. Este tipo en especial de sarcomas se disponen como en bandas. Tienen que ir todas hacia el mismo lugar. En doctores, las bandas se perdían ya y empezaban a formar remolinos. Esta neoplasia ya estaba muy poco diferenciada. De hecho, cuando las mismas neoplasias están poco diferenciadas y cuando utilizamos marcadores de inmunohistoquímica y ya no nos marca específicamente para algunos, sino que nos marca varios, doctores, a eso se le llama sarcoma pleomorfo indiferenciado, porque ya no podemos saber de dónde se originó. Ok, la siguiente característica es células gigantes malignas, si mal no recuerdo, sí. Ok, y entonces, si se fijan, es la misma imagen con la que les expliqué la relación núcleo-citoplasma. Entonces, vean esta célula y esta célula, que son mucho más grandes que el resto de las que vemos en el campo. Igual aquí, vean, esta y esta son mucho mayores que el resto de las células alrededor. ¿De acuerdo? Y dentro de su libro, doctores, les menciona otro término, el término de displasia. La displasia, doctores, no es una lesión neoplásica. La displasia más bien es una lesión preneoplásica, ¿ok? Tenemos que nosotros vimos que una célula que se encuentra en homeostasis, cuando viene un estímulo agresor, lo que va a echar a andar primero va a ser sus mecanismos de adaptación. Entonces, dependiendo del tejido donde ustedes hayan aplicado un estímulo irritante, doctores, o un estímulo que altere la homeostasis, lo primero que va a hacer la célula, que va a hacer el tejido, va a ser un mecanismo de adaptación celular. Si el mecanismo de adaptación celular, doctores, no es suficiente y el estímulo persiste y sigue agrediendo a ese tejido, lo que va a suceder es que se transformaba en una lesión reversible. ¿Recuerdan esa parte? La displasia es eso exactamente, doctores. Una lesión reversible. Todavía no es neoplasia, doctores. ¿Ok?
En la parte que vimos de muerte celular, les puse una figurita, una flechita que decía célula normal, estímulo, mecanismos de adaptación. Si el estímulo persistía, teníamos la lesión reversible, después la lesión irreversible y por último decía muerte celular. En lugar de muerte celular, doctores, cámbienle por neoplasia, ¿ok? Y aplica igual. Una lesión puede iniciar con un mecanismo de adaptación celular. La mayoría de el principal mecanismo de adaptación celular que puede estar asociado con neoplasias, doctores, es la metaplasia. Y entonces, cuando una metaplasia no es suficiente porque el estímulo persiste o aumenta, doctores, lo que nos va a hacer ese tejido va a ser una displasia, ¿sí? O una lesión reversible. Si todavía cuando es una lesión reversible nosotros quitamos el estímulo, la célula va a regresar a su estado normal. Pero si el estímulo persiste, doctores, la displasia se va a transformar en irreversible, que significa que la displasia puede ser ya de alto grado. Y una vez que una displasia se ha convertido en una displasia de alto grado, ya no puede regresar a la forma normal la célula. Y entonces lo único que va a hacer es transformarse a una neoplasia. ¿De acuerdo? Entonces, la displasia, doctores, la definen como la pérdida de la arquitectura, como la pérdida de la uniformidad del tejido y se va a clasificar por grados. Los grados van a ser dependiendo del tejido donde estemos viendo esa displasia. Entonces, por ejemplo, en los epitelios planos, la displasia la manejamos como leve, moderada y severa. Y en los epitelios glandulares, doctores, la dividimos como de bajo, perdón, y de alto grado. La única excepción es el cérvix. En el cérvix, anteriormente lo que se conocía como displasia, ahora se conoce como lesiones, ¿de acuerdo? Ok, y la última característica de la biología del crecimiento de las neoplasias son las metástasis, que dijimos que era exclusivo de las neoplasias malignas, ¿de acuerdo? Y entonces una metástasis, doctores, o las metástasis se definen como la presencia de células neoplásicas a distancia del tumor original. Y esto de a distancia, doctores, no significa que si tengo la neoplasia en la cabeza, o sea, me aparezca lesión, otra neoplasia, o la misma neoplasia me aparezca en el pie. No, eso no significa distancia. Más bien, en el caso de las metástasis, doctores, nos habla de regiones. Y el ejemplo siempre es la mama. La mama como tal, la mama es esto, ¿ok? Y la metástasis más frecuente que vemos es en axila. Entonces me va a decir, pero es que no está distante. Sí, no está a distancia, pero es una diferente región. La mama y la axila son diferentes y entonces ya es una metástasis. No está tal vez, si ustedes quieren, muy lejos para nosotros, pero para una célula llegar desde la mama hasta un ganglio linfático implica un reto, doctores. Ok. Y tenemos, doctores, excepciones de las metástasis. ¿Cuáles son esas excepciones? Son las neoplasias, que aún siendo malignas, no van a producir metástasis. Están limitadas al sitio de donde se originaron, doctores. Y las excepciones a las metástasis, ¿cuáles son, doctores? Jorge Gómez. Sí, doctora, aquí estoy. Excepciones a la metástasis podría ser por ejemplo, en los tipos de... a ver, déjame pensar. Ya Podría te ser... ya te soplaron la respuesta. Bueno, no estoy viendo nada, si quiero prendo mi cámara. Podría ser en algún tejido neuronal, por así decirlo. No. Abril Ramírez. Abril. Sí, doctora.
Ok, ¿cuáles son las excepciones a las metástasis, Abril? Que sea una Ok. neoplasia benigna, ¿no? No, 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 no. ¿Podría ser el glioma? Son los gliomas y, a ver, doctores, es que de pronto ustedes creen que le ven a uno la cara, pero pues no, ¿verdad? O sea, esto viene en su libro, doctores, o sea, entonces significa que no leyeron, ¿ok? Entonces, las excepciones a las metástasis son dos neoplasias malignas que no nos dan metástasis, doctores, y sus libros se los mencionan. Bueno, entonces tienen que leer, doctores, ¿ok? Las únicas dos neoplasias malignas que no van a producir metástasis, doctores, son los carcinomas vasocelulares, que son de la piel, ¿no? Y los gliomas, como ya comentaste, Jorge, ¿ok? Normalmente la neoplasia puede aparecer una y otra vez si no quitaron adecuadamente esa lesión, si no quitaron esa neoplasia. Si dejaron algún borde positivo, la neoplasia va a aparecer y aparecer, pero va a aparecer en ese lugar las veces que ustedes la dejen, doctor, ¿de acuerdo? Pero no nos va a dar una metástasis, no va a aparecer fuera de ese lugar. En el caso de los gliomas, por ejemplo, no se pueden dar márgenes en los gliomas. ¿Por qué? Porque la mayoría de ellos, doctores, como neurocirujanos no pueden quitar las lesiones completas. ¿Por qué? Porque precisamente por las regiones que compromete o por las áreas que compromete del encéfalo, pues compromete funciones del paciente. Y entonces prácticamente lo que entran a veces a quitar los neurocirujanos es ya sea hacer una biopsia por estereotaxia, doctores, para que realmente les digamos nosotros qué es lo que es, o sea, qué tipo de neoplasia es, o cuando entran a quitar la lesión es básicamente para disminuir el tamaño neoplásico o la carga tumoral, le llamamos. Pero a veces no pueden quitarlas completas porque a veces son lesiones muy grandes, terminan comprometiendo función en los pacientes, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, en un glioma, un paciente puede tener el glioma que ustedes gusten y manden, y si no se quitó la lesión completa, y si, por ejemplo, el paciente ya recibió sus radioterapias y logra sobrevivir libre de enfermedad 5 o 6 años y recae, doctores, va a aparecer allí nuevamente la lesión, seguramente muy cerca del tejido donde estaba o en otra área, doctores, pero nunca, nunca, nunca les va a hacer una metástasis en pulmón o en ojo, o sea, no, no, doctores, ¿ok? Eso no lo hacen ni los gliomas ni los carcinomas vasocelulares. Ok. Y después tenemos las vías de diseminación para las metástasis, doctores. Entonces les decía yo que las neoplasias se van a diseminar. O sea, la diseminación, doctores, significa cómo es que va a llegar a un lugar distante, cómo es que va a ser metástasis, qué es lo que le ayuda a las células a moverse a distancia del tumor o de la neoplasia original. Pues eso se llaman vías de diseminación. Y las vías de diseminación, doctores, son 3. La primera que les mencionan que siembra en cavidades, la segunda y tercera, doctores, es a través de vasos linfáticos y sanguíneos. Entonces, la primera que es la siembra en cavidades, doctores, es directamente que se deposite una célula maligna en esa cavidad. Muchos lo llaman como iatrogénica, ¿de acuerdo, doctor? Diseminación iatrogénica. Y recuerda usted que el término iatrogénico es que lo hiciste a propósito, ¿ok? Entonces, en realidad a veces no es así. Y les decía yo, por ejemplo, les comento siempre que en el caso de los cirujanos oncólogos, a veces tienen neoplasias que son quistes y que son muy grandes y que como producen líquido, doctores, están a tensión, están a presión. Entonces, cuando ustedes como cirujanos están intentando quitar o resecar esa neoplasia quística, doctores,
en la manipulación pueden romper la cápsula. Y si rompen la cápsula, pues hay salida del líquido neoplásico o de las células neoplásicas, doctores, y obviamente se va a caer hacia la cavidad abdominal, hacia la cavidad pélvica, dependiendo de dónde nos encontremos. Entonces, al depositarse células en cualquiera de las cavidades, a eso se le llama siembra directa, doctores, ¿ok? Las siguientes dos vías de diseminación es la permeación linfática, es decir, a través de vasos linfáticos, doctores, y esta, doctores, es la vía de diseminación preferida de las neoplasias epiteliales. Y la vía hematógena es la vía de diseminación preferida de las neoplasias mesenquimatosas. Si bien su libro les menciona que la podemos ver en ambas neoplasias, doctores, cuando nosotros les reportamos, por ejemplo, que un sarcoma tiene permeación linfática, pues realmente no tiene gran importancia porque podemos ver células neoplásicas en un linfático, en un vaso linfático, pero una neoplasia mesenquimatosa habitualmente no va a sobrevivir la vía linfática, doctores, ¿de acuerdo? Y las neoplasias epiteliales, cuando nosotros les reportamos que tiene permeación vascular, pues realmente no le hacen caso porque de igual manera no va a sobrevivir la vía vascular, doctores, no va a sobrevivir una célula epitelial todo el recorrido por el torrente sanguíneo de la circulación mayor y la circulación menor. Solamente existe una excepción a las neoplasias epiteliales que sí es preocupante ver permeación vascular. Y eso, doctores, esa neoplasia es en riñón. En los carcinomas renales, doctores, cuando nosotros vemos trombos tumorales, es decir, células que están acumuladas en la vena renal, doctores, es de preocuparse. ¿Por qué? Porque si nosotros vemos que ya tiene neoplasia en la vena renal, significa que ese paciente ya va a hacer metástasis a cualquier parte de la economía corporal, doctores. ¿Por qué? Porque ya llegó a la circulación sistémica. ¿De acuerdo? ¿Dudas o preguntas? ¿No? Ok. Entonces, esta imagen, doctores, corresponde a un ganglio linfático. Todo esto que ustedes ven aquí, todo esto es tejido linfoide, es un ganglio linfático. ¿Okay? Y lo que llama la atención, o lo que les tendría que llamar la atención de esta diapositiva, doctores, es estas imágenes que tiene acá. Esa imagen que ustedes ven allí son glándulas. Un ganglio linfático no tiene glándulas. Un ganglio linfático normal no forma glándulas. Un ganglio linfático normal solamente tiene tejido linfoide dispuesto en folículos linfoides, doctores, pero nunca le vamos a ver glándulas. Luego, entonces, si yo estoy viendo glándulas en un ganglio linfático, ¿eso qué significa? Ok, esto es una metástasis. Van a investigar de qué es metástasis, ¿de acuerdo? Y entonces, la vía de diseminación de las neoplasias malignas, dijimos que era linfática siempre y cuando fueran epiteliales. Esto que ustedes ven aquí, doctores, eso es un vaso linfático. Y lo que ven en medio, las formaciones glandulares, son las células neoplásicas. Entonces, están llegando, esto es su vaso aferente, ¿sí?, del ganglio, y están llegando las células neoplásicas y se están distribuyendo a través de la cápsula. Y esta es otra imagen de otro ganglio de la misma paciente, donde vemos nuevamente esas glándulas. Entonces, vean, en este caso son muy poquitas. Y esta es un resumen de lo que vimos. Este es el cuadro que viene en su libro. Les decía que la diferenciación
no aplica así para todas, porque podemos tener neoplasias malignas que sean bien diferenciadas. Ok, y ahora, doctores, la incidencia de las neoplasias. Para clasificar las neoplasias, doctores, o para poder definir la mortalidad por neoplasias a nivel mundial, tenemos que se divide primero en dos grupos por edades, en menores de 20 y en mayores de 20. En los menores de 20, la neoplasia más frecuente, la primera causa de mortalidad son neoplasias hematopoyéticas, entendiendo por hematopoyéticas leucemias, doctores. Y en los mayores de 20 años vuelven a hacer una división. Y entonces aquí dividen por sexo, hombres y mujeres o mujeres y hombres. Y entonces la primera causa de muerte, tanto en hombres como mujeres, para el 2020 fue pulmón, doctores. Mientras que en las mujeres el segundo lugar fue mama y en el segundo lugar en los hombres fue la próstata. Ok, entonces, doctores, tenemos diferentes oncogenes, que los oncogenes van a ser realmente las sustancias activadoras que nos van a dar la alteración genética y el desarrollo de ciertas neoplasias. Recuerden que el P53 dicen que es el genoma el guardián del genoma. Lo que sucede es que el P53 es el punto de seguridad en cada parada del ciclo celular. Lo que se hace cargo es de hacer las revisiones de las células que van a entrar al ciclo celular. Si una célula está alterada, P53 la identifica y le ocasiona apoptosis, doctores, para que ya no entre al ciclo celular y no se repliquen esas células neoplásicas malignas o benignas. Pero en las neoplasias el P53 está alterado de tal manera que no logra identificar o suprimido, doctores, ¿ok? No es que desaparezca, realmente está bloqueado o suprimido para que no pueda identificar a las células neoplásicas. Esta imagen, doctores, corresponde a la cascada de la coagulación y de las metástasis, doctores, ¿ok? Pero la cascada metastásica. Entonces, si ustedes se fijan, les pone acá arriba un epitelio, doctores, donde vemos las celulitas y esta línea más rosita que corresponde a la membrana basal. Si se fijan ustedes en esa parte de la membrana basal, hay una zona donde ya no se ve continua, tiene una solución de continuidad. Y entonces a través de esa solución de continuidad se están desprendiendo células del epitelio y están migrando hacia la porción inferior que corresponde al estroma. Dijimos que en el estroma se encontraban los vasos sanguíneos. Y entonces, para que una célula pueda entrar en un vaso sanguíneo, no entra nada más porque quiera. Necesita otro proceso que abra las paredes vasculares para dejar salir ciertas cosas y entonces en esa apertura aprovechen las células neoplásicas para entrar. ¿Ok? ¿Cuál es ese proceso, doctores? Por un punto para su calificación final. ¿Podría repetir la pregunta, doctora, por favor? No, porque están durmiendo. No. Cuento 5, 4, 3, 2, 1. Ok. En el proceso de la migración leucocitaria, doctores, si ustedes recuerdan, para que las células inflamatorias puedan salir, se abren las paredes vasculares. Se separan las células endoteliales por diferentes procedimientos para que puedan salir las células. Y entonces, cuando las células inflamatorias salen, las células neoplásicas entran. ¿De acuerdo? Y así es como una vez estando en el vaso sanguíneo, a través del flujo de la circulación, van a llegar a distancia. Cuando ese vaso, cuando ese huésped, doctores, vuelve a sufrir un proceso de inflamación, las paredes se van a abrir y a donde se abran va a ser suficiente para que ya las células neoplásicas hayan migrado. Y entonces a donde lleguen, a donde salgan, van a proliferar, van a crecer y van a formar una metástasis. Ok.
Puede que cualquiera de nosotros tengamos mutaciones, tengamos alteraciones o tengamos el oncogen o el gen que ocasione una enfermedad. Pero el tener el gen no es suficiente, doctores. El tener la alteración genética aumenta tu probabilidad de tener una neoplasia. Pero para que puedas desarrollar esa neoplasia, debes de estar expuestos a ciertas agentes que faciliten el desarrollo de la neoplasia. Estos se llaman carcinógenos, doctores. Y en el caso de los carcinógenos, uno que sí es capaz de cambiar como tal el material genético, doctores, es la radiación. Recuerden ustedes que la radiación, doctores, tenemos radiaciones de dos tipos, la ionizante y la no ionizante. La ionizante es la que se utiliza para la radioterapia y la de los rayos X. Y la no ionizante, doctores, es la luz solar, los famosos rayos UVA, UVB, ¿de acuerdo? Entonces, esos son los tipos de radiación que ocasionan alteraciones genéticas y desarrollan neoplasias, perdón. Recuerden ustedes que de la radiación no ionizante, la más dañina son los UVB, ¿ok? Que son los causantes del desarrollo de cáncer de piel. Por eso es que se recomienda el uso del bloqueador. Entre los microbianos, doctores, tenemos virus, tenemos bacterias, ¿sí? Como principales causantes de neoplasias. Si tenemos pacientes o nosotros mismos tuvimos una infección por un agente viral o por un agente microbiano, algunos de ellos producen neoplasias, doctores. Por ejemplo, en el caso de los virus, el ejemplo más frecuente, doctores, es la infección por hepatitis B o C. La infección por hepatitis B o C, ok, en los casos de la hepatitis, de la infección por hepatitis B o C, doctores, un paciente que sufrió una hepatitis viral por estos dos tipos de virus, doctores, posteriormente puede desarrollar un hepatocarcinoma. En el caso de los microbianos, doctores, de las bacterias, tenemos como ejemplo, por ejemplo, al Helicobacter pylori, doctores. El Helicobacter pylori, si no quitamos ese proceso infeccioso, esa infección, tenemos dos posibilidades con el Helicobacter pylori. Nos puede dar linfoma, puede desarrollar linfoma o nos puede desarrollar un adenocarcinoma gástrico. Y todas las neoplasias, doctores, todas las neoplasias se debe de dar grados y estadios. El grado, doctores, es básicamente referirnos a decir bien diferenciado, moderadamente diferenciado o poco diferenciado. Entonces, los grados prácticamente son cuestiones de patología. La estadificación o la etapificación, doctores, la podemos hacer patología si nos dan todos los datos, ¿sí? O habitualmente las etapas las hacen los oncólogos quirúrgicos, pero sobre todo los oncólogos médicos, que van a ser los encargados de dar tratamiento. Para poder etapificar, doctores, es decir, darle un estadio a un paciente de la neoplasia maligna, se utilizan diferentes clasificaciones. La más utilizada, doctores, existen guías, ¿de acuerdo? Hay guías internacionales y la que más se utiliza es la AJCC y utiliza uno que se llama TNM, que es una forma muy fácil de poder dar estadio a las neoplasias. Estos valores, doctores, habitualmente los otorga patología. El TNM significa T de tamaño del tumor, la N de ganglios linfáticos y la M de metástasis. Ojo, los ganglios linfáticos son metástasis, sí, pero a las metástasis que se refiere es cuando se encuentren alejadas y se encuentran habitualmente en órganos, en otros órganos o vísceras, ¿de acuerdo, doctores? Entonces, en la M, las metástasis se refiere a otros órganos, no en ganglios, ¿ok?
Entonces, todo esto, doctores, habitualmente se los otorgamos patología, a excepción de esta parte, de la M. Si ustedes solo nos mandan, por ejemplo, una mama, doctores, y nos mandan la mama con la axila, entonces nosotros les vamos a dar el tamaño del tumor y el número de ganglios regionales que tiene positivos, ¿sí? Los ganglios regionales es esta región, ¿sí? La región de la mama, aunque sea una diferente tejido en la axila. La M, doctores, la M se refiere a que, por ejemplo, el ejemplo va a ser así. Una paciente ya tuvo cáncer de mama hace 2 años, recibió su tratamiento, quimioterapia, radioterapia, y estaba aparentemente libre de enfermedad y de pronto la paciente presenta crecimientos ganglionares cervicales o presenta una lesión en hígado o en el pulmón, ¿ok? ¿Qué es lo que tienen que hacer? Entran, toman una biopsia de ese tejido y entonces nos las envían a patología y en ese caso nosotros les estaríamos dando la M. Ustedes ya tienen el TN viejito, pasado, y ahora solamente tienen la M, que obviamente al agregarse una M, doctores, cuando tenemos una M1, ¿sí? Vean como en automático se brinca a un estadio 4. Ojo, este es para mama, ¿de acuerdo? Los TNM son diferentes dependiendo del órgano y de la neoplasia a la que se estén refiriendo, ¿ok? Entonces, vean, todos los demás, doctores, no importa el tamaño, los ganglios, o sea, pero mientras el M es 0, podemos tener 1, 2 o 3, en el caso de la mama. Cuando el M se vuelve 1, es decir, que hay metástasis a distancia, doctores, que hay metástasis fuera de la región, entonces en automático se va en el último estadio que tenga esa clasificación. ¿De acuerdo? ¿Hay dudas o preguntas, doctores? Doctora, entonces, por ejemplo, mencionó que lo de AJCC sería entonces el mismo sistema de estadificación de TNM, ¿no? Sí, es que, por ejemplo, en el AJCC lo que otorgan son como unas tablas donde ya nada más vas palomeando. Los límites quirúrgicos están positivos o tienen lesión. Y ya vas marcándole, al final de cuentas, lo que terminas obteniendo es esto, un TNM para que puedas dar un estadio. Ok, gracias, doctora. Una pregunta. Entonces, Sí. la propagación hematógena va a necesitar forzosamente de la migración leucocitaria, ¿no? Como lo mencionó. Las metástasis, no la diseminación hematógena. Todas ok. las metástasis van a necesitar de un proceso que le facilite la entrada a los vasos. El proceso puede ser independiente de la inflamación, porque pues... Así es. ¿Sí? Gracias. ¿Sí? ¿Alguien más? ¿No? Ok, doctores, pues si no hay dudas, si no hay preguntas, terminamos aquí el tema de neoplasias. Necesito sus presentaciones, doctores. Y se van de vacaciones y regresando, vamos a empezar con el primer equipo, ¿de acuerdo? Si no tengo sus presentaciones mañana, no presentan, voy a presentar yo, ¿de acuerdo? Sí recuerdan que dijimos que si presentaban su tema no les suma puntos, pero si no presentaban su tema les restaba puntos. Sí recuerdan esa parte, ¿verdad? Sí, doctora. Okay. ¿Qué era de Doctora, una duda. Únicamente. A ver, espera, me está hablando Legorreta. Perdón. No te ¿Quiere preocupes, la presentación de todos los equipos o solo de la que va a exponer de regreso de vacaciones? De preferencia todos, porque si no me enviaron, a ver, el que me urge tener es el del equipo 1, el que va, bueno, el equipo que va a presentar, el equipo que sigue, pero necesito tener las presentaciones de todos, aunque no expongan, ¿ok? Necesito tener sus presentaciones. El equipo que no envíe presentación para revisión, se le van a quitar puntos, ¿ok? Entonces, no es de que estén
durmiendo en sus laureles, el último equipo que diga, ay, pues no, ¿dónde vamos a exponer? No vamos a terminar, no. Aunque no expongan, tienen que mandar su presentación, doctores. ¿De acuerdo? O sea, para mañana. Para mañana necesito de preferencia el equipo que va a exponer regresando de vacaciones. Doctora, pero por ejemplo, ¿está bien si antes de que nos toque exponer se la mandemos unas 2 semanas antes de que nos toque exponer? Si ya la tienen, para mí mucho mejor. Ok, claro, gracias. Porque recuerden que les dije, me tienen que mandar la presentación, la tengo que revisar, decirles cuáles son las correcciones, me tienen que hacer las correcciones, reenviármelo y entonces yo les digo, ok, ya quedó, solamente así pueden presentar. Si me lo mandan y tiene correcciones y en lo que se los envío ustedes resulta que van a exponer hoy en la tarde y me lo mandaron en la mañana, ¿qué creen? Ya no van a exponer. ¿De acuerdo? Por eso lo tienen que hacer con tiempo. ¿Sí? Sí. Ok. ¿Qué ibas a preguntar, Pablo? Era justamente lo que preguntó Paola, doctora. Ok. Bueno, entonces, ¿ya no hay dudas? No. ¿No? Ok. Disfruten sus vacaciones, doctores. Nos vemos el 18. Muchas gracias, doctora. Hasta luego. Gracias, doctora. Hasta luego. Doctora, que siga. Bye.